En Juan, capítulo 15, versículos 18 al 25, hagamos lectura. Dice la palabra del Señor: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos hoy, amado Padre, a tener un corazón sensible, humilde, enseñable, para poder comprender el costo del discipulado. Así es que, amado Señor, necesitamos ser sensibilizados por tu gracia, que tu palabra realmente nos mueva a comprender que estar en este mundo, siendo cristianos, oh Señor, debe haber una gran distinción, siendo apartados de este mundo, siendo apartados de este sistema caído, siendo apartados para tu gloria. Te rogamos, Padre, que nos asistas en este tiempo de predicación, orando, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Por favor, apaguen sus celulares, póngalos en silencio. Muy bien. Este sermón de esta mañana lo he titulado Odiados por el mundo, y yo creo que es fácilmente entendible de por qué le he puesto ese título. Pues de eso se trata, de cómo el Señor nos advierte de que sus discípulos son y serán odiados por el mundo. Y preste atención, a manera de introducción. No hay nada más contrastante al amor como lo es el odio, ¿verdad? Es un contraste. Gramaticalmente eso se conoce como palabras antónimas, es decir, se trata de dos palabras que tienen significados opuestos, el amor y el odio. Y si usted se ha dado cuenta, nosotros venimos de la semana pasada de haber estudiado un pasaje donde nuestro Señor nos enseñó acerca de nuestro deber del amor mutuo. Y ahora lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo es llevarnos a una contrastante realidad, y es el odio de los de afuera. Nos habló del amor que debemos tener entre nosotros, y ahora nos va a hablar del odio de los de afuera. Pudiéramos nosotros decir con seguridad, hermanos, que el Señor Jesucristo preparó el corazón para sus discípulos. Los tranquilizó, les enseñó, les dio la instrucción necesaria para que ellos tuvieran la capacidad de amar. Ellos fueron finamente preparados por el Señor para que ellos pudieran amarse los unos a los otros. Pero eso no lo conseguirían en el mundo exterior. No sería igual. ¿Por qué? Porque el mundo ama lo suyo.
Por tanto, lo que no hace parte de la agenda del mundo, lo que no hace parte de sus deseos, va a ser despreciado por el mundo y se convierte en un objetivo de constante repudio. Así de sencillo. Si usted no está en la misma sintonía o en la misma línea del mundo, usted será rechazado por el mundo. Vuelva su mirada nuevamente a la vid verdadera, que es Cristo, ¿verdad? Hermanos, si la vid es despreciada, pues eso mismo le ha de ocurrir a los pámpanos. Nadie puede decir, aborrezco a Cristo, pero a los pámpanos sí los recibo y los amo. No, aborrece usted la vid, aborrece también los pámpanos. Por tanto, hermanos, el odio del mundo en contra de Cristo, al rechazarlo de tajo, pues va a exponer la crueldad que el mundo tendrá también con aquellos que son de Cristo. Y sería una buena pregunta en la cual pudiéramos nosotros arrancar en esta mañana. ¿Usted siente el rigor del mundo? ¿Usted cree que el mundo le aborrece? ¿Usted ha sentido el rigor de lo que es ser odiado por el mundo? Pues bueno, sería una buena manera en que nosotros iniciemos este sermón. Hermanos, este pasaje es lo suficientemente claro como para mostrarnos una evidencia de lo que es ser un verdadero cristiano. Ser odiado por el mundo es una evidencia de un verdadero cristiano. Y es una evidencia que no es para nada agradable, pero sí lo suficientemente honrosa como para decir que sufrimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor está ahora haciendo el anuncio de uno de los enemigos que todo cristiano tiene. Es uno, no es el único, es uno. Y este enemigo es el mundo. Y de esto, si usted se acuerda, estuvimos hablando a mediados de la semana que pasó. Pero en ese momento nosotros estábamos hablando del mundo desde la perspectiva de cómo ese sistema buscaba seducirnos o busca seducirnos, pero lo que hoy tenemos por delante es un pasaje donde el mundo no va a querer hacer alianzas, sino lo que quiere es destruirnos porque odia al cristiano. ¿Y por qué odia al cristiano? Porque odia a Cristo. ¿Qué es el mundo del que aquí se habla? Bueno, aquí se refiere, no sobra repetirlo, aquí se refiere a la estructura de pensamiento, a esa filosofía, a ese conjunto de valores, a esas prácticas que están en rebelión en contra de Dios. Eso es mundo. Es toda una filosofía, es todo un pensamiento, es toda una estructura que está en esta tierra. Es más, el apóstol Juan, en su primera carta, él escribió, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenemos aquí es un reino de tinieblas. Este sistema que opera en este planeta es un reino de tinieblas, cuyos súbditos y recursos se disponen a hacer guerra a Dios y a sus santos. Eso es. Por eso, hermanos, no crea que estamos viviendo en un terreno de paz y tranquilidad. Estamos viviendo y transitando por usted lo puede considerar así, por un campo de batalla que está minado completamente, que hay enemigos por doquier. Yo le pregunto, ¿ha pensado qué es lo que ocurre cuando ese sistema rebelde, el mundo, ha buscado la manera de seducir a los hijos de Dios, como lo vimos el miércoles, y ahora, ¿qué ha de hacer ese sistema caído si estos hijos de Dios se resisten a sus seducciones? Hermanos, no crea que el enemigo se va a agazapar, como admitiendo una derrota. No. Lo que va a hacer es disponer todo su arsenal con el único propósito de destruir a todos los que no estrecharon su amistad. Si usted no estrecha la amistad con el mundo lo considera su primer objetivo. Por eso digo, hermanos, que el costo del discipulado
esto es, de seguir fielmente a nuestro Señor, va a resultar sí o sí en ser aborrecidos por el mundo. Va a resultar en eso. Hermanos, nosotros no somos odiados por ser religiosos, porque usted lo ve. Hay religiosos que son amigos del mundo. No somos odiados por ser religiosos. Tampoco somos odiados por la manera en que vestimos o hablamos. El mundo hace gala de amistad con aquellos que andan de corbata como los que andan en pantaloneta y tenis. No es por la manera que vestimos. Tampoco el mundo nos odia por la manera en que hablamos. Hay mucha gente que es muy bien versada y aún así es muy amiga del mundo. Así es que, hermanos, somos odiados por el mundo, es por unas razones más profundas. Y es que somos parte de Cristo. Estamos unidos a Cristo. Esa es la razón por la cual somos odiados. Por eso, hermanos, aquí Juan 15, del 18 al 25, tiene que ser para nosotros una preparación para una dura pero inevitable realidad, que no puede ser pasada de largo. No la podemos decir, ¿cómo le busco la manera de esquivar esto para que no me ocurra a mí? Yo quiero ser amigo de Dios, pero también amigo del mundo. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. Así es que entienda que este pasaje que tenemos por delante es una realidad inevitable. El rechazo del mundo. Al cristiano el mundo lo va a rechazar. Piense, mientras que el amor debe caracterizar las relaciones mutuas como creyentes, ahora el Señor, ¿qué nos advierte? Nos está advirtiendo que el mundo, es decir, ese sistema de valores y de personas que viven en oposición a Dios, nos van a odiar, nos van a odiar. Y esa hostilidad no es un asunto accidental, no es accidental. No es nueva tampoco, sino que tiene su raíz en el odio que tienen por Dios mismo, por su Cristo. De esta manera, hermanos, este pasaje nos debe recordar que la fidelidad a Jesús inevitablemente nos pone en conflicto con un mundo que aborrece la luz. Entonces, la pregunta es clara. ¿Esto será un contradicho en nuestra experiencia de vida? ¿Sí? ¿Será que no lo experimentamos? Decimos, sí, el mundo nos odia, pero no recibimos ninguna increpancia, no recibimos ningún golpe o asolación de parte del mundo. Hermanos, quizás para los que tan solo de labios dicen ser cristianos, puede que sea así. Decir, no, yo soy cristiano, pero el mundo no me ha hecho daño. Puede que ocurra que en su huida, por querer rehuir al odio del mundo, esté estrechando lazos de amistad de una manera solapada, ¿sí? Que esté dispuesto a hacer alianzas con ese sistema que no es otra cosa que un enemigo de Dios. Pero para el verdadero discípulo, este es el que permanece en Cristo. El odio del mundo no le será una señal de fracaso. Estará allí, constante, sí, pero no será para su destrucción ni para su fracaso, sino que será una evidencia honrosa de identificarse con Cristo. Y quiero que resolvamos este asunto de qué es el odio del mundo por los creyentes. Y la primera pregunta que quiero resolver esta mañana es, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? ¿Por qué? Pues bueno, esa respuesta la vamos a hallar en los dos primeros versículos, en el versículo 18 y en el versículo 19. Entiéndase bien, ¿por qué el mundo aborrece a los cristianos? Pues la Biblia responde, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, este par de versículos nosotros podemos encontrar cuando menos dos causas por las cuales los cristianos son odiados. Dos causas. Y la primera de ellas que nos presenta la Escritura es porque el mundo aborreció primero a Cristo. Esa es la primera razón.
¿Por qué somos odiados? Porque el mundo primero aborreció a Cristo. Por eso el verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Me aborreció antes que a vosotros. En pocas palabras, hermanos, se trata de un odio heredado, si usted lo quiere llamar de esa manera. Un odio heredado. El odio del mundo hacia los cristianos no comenzó con ellos, ¿sí? Ese odio no comenzó ni contra Pablo, ni contra Pedro, ni contra sus discípulos, nada de eso. Comenzó fue con Cristo mismo. Piense, el Señor Jesucristo, siendo la luz verdadera, Él vino a exponer las tinieblas de este mundo y por eso fue rechazado. Fue luz y las tinieblas rechazaron la luz. Y es así como el Evangelio de Juan inicia, si usted recuerda. Juan dice, a lo suyo vino, refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. ¿Qué es esto? Rechazo. Hermanos, tal fue el odio que el Señor recibió, que aún desde su niñez ya le buscaban para matarle. ¿Cómo es posible? Un bebé, un recién nacido, ¿cómo es posible que ya fuera una amenaza para un imperio o para una religión? Pues fue así. El mundo quería matarle aún desde su niñez, pero esa angustiosa persecución siempre estuvo acompañando en la vida de nuestro Salvador. Si usted entiende el grado de aborrecimiento y los distintos flancos de donde vinieron esos odios, fácilmente usted podrá resumir que efectivamente el mundo aborreció al Señor Jesucristo. Porque fue de toda índole el aborrecimiento. Mire, al Señor Jesucristo lo odiaron los religiosos. Al Señor Jesucristo lo odiaron los políticos. Lo odió la sociedad misma, incluyendo allí su propia familia. Fue aborrecido por su familia. Y como si esto fuera poco, hasta en lo espiritual fue aborrecido. Hermanos, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, ellos sentían odio, verdadero odio hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba desafiando su autoridad, denunciaba sus hipocresías y ponía en evidencia su corrupción espiritual. El Señor no lanzó maneras de hacer amigos con aquellos que eran enemigos de Dios. Él vino a denunciarlos, Él vino a mostrar lo pecadores que eran. Pues por tanto, los enemigos de Dios pues quisieron buscar la manera de cómo acallar a aquel que se estaba convirtiendo en su enemigo. Hermanos, y si este tipo de odio lo encontraba en las calles el Señor Jesucristo, pues bueno sería pensar que habría un descanso al llegar a casa, como cuando uno viene de una jornada larga de trabajo y dice, ya voy a llegar a la casa y voy a descansar. Pero en el caso del Señor Jesucristo no fue así, porque aún allí, en su casa, en su hogar, donde se pensaba un lugar seguro, el Señor Jesucristo fue asolado por el aborrecimiento de sus propios hermanos, quienes en una oportunidad, y esto nos lo dijo el Evangelio de Juan, en alguna oportunidad, de manera burlesca, los hermanos del Señor querían provocar a Jesús para que se mostrara públicamente y realizara milagros en Jerusalén. Pero Juan, en este Evangelio, fue enfático al decir, ni aún sus hermanos creían en él. Todo era una burla. Ve, haz milagros, haz más discípulos. Si te ven, te seguirán. Todo era burlesco, hermanos. Ahora, hermanos, puede usted sacar las conclusiones de lo que fue la realidad de esa relación que había del mundo con el Señor Jesucristo y lo que le esperaba, por tanto, a aquellos que serían sus discípulos. Así como los seguidores de Cristo comparten su mensaje, su carácter, su verdad, eso lo comparten, pues también los discípulos iban a compartir la oposición que el Señor recibía. Entonces, sí, ¿por qué somos aborrecidos?
porque el mundo aborreció primero a Cristo. Y una segunda razón del por qué el mundo aborrece a los cristianos es porque los cristianos no son del mundo. No son del mundo. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesucristo está dejando en claro que los creyentes ya no pertenecen al mundo. Escúchelo, entiéndalo y grábelo en su corazón. Si usted dice ser cristiano, usted ya no pertenece al mundo. No son palabras inventadas, es el Señor Jesucristo declarándolas. No pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque de ese mundo el Señor nos escogió y nos apartó para Él. Nos apartó para Él. Hermanos, esa separación, porque eso es lo que está funcionando allí, el Señor nos separa del mundo. Hermanos, esa separación no necesariamente es física, sino que se trata de una separación que es moral, de una separación que es espiritual. Ahora, esa separación hace que el mundo nos vea a nosotros, los cristianos, como ¿qué? Extraños, como bichos raros, como una amenaza a su sistema de valores pecaminosos que ellos defienden. Hermanos, por eso el cristiano, por su lealtad a Cristo y su forma de vivir distinta, ¿qué hace? Con su sola presencia ya está denunciando el pecado del mundo. Porque no lo comparte, no piensa lo mismo, no habla lo mismo, no hace lo mismo. ¿Y esto qué va a provocar? Rechazo. Nuestro Señor Jesucristo deja en claro que el mundo ama lo que le pertenece. Eso hace su sistema, eso hace el mundo. Ama lo que le pertenece, lo que comparte sus valores, ama su lenguaje, ama sus pasiones, ama sus vicios. Eso es lo que hace este sistema. Y si usted se da cuenta, todo se regula es a favor de esa vida licenciosa, de esa vida de pecado, de esa vida que no importa que se transgredan las leyes de Dios, pero está bajo un sistema gobernado por Satanás. Y eso lo ama el mundo. Pero hermanos, los discípulos de Cristo, al haber sido escogidos y apartados por Él, ya no somos del mundo. Somos diferentes en la forma de pensar, somos diferentes en nuestra manera de vivir, somos diferentes aún en la manera en que nosotros hablamos. Y esas diferencias no son neutrales, no son neutrales. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a provocar algo, ¿sí? No es como cuando uno escucha a una persona y le da igual si dijo o no dijo. No, el mundo sí presta mucha atención. ¿Sí? Y al ver el carácter de Cristo en nosotros, va a provocar algo en medio de sus entrañas. Y ese algo se llama rechazo, odio. Hermanos, no es solo que el creyente no encaja, ¿sí? No es solo eso. No es solo que no encaja, es que el creyente con su sola presencia va a denunciar, hace una denuncia silenciosa del pecado y la falsedad que domina en el mundo. Es por eso, hermanos, que el mundo lo aborrece. No porque haga daño, no, sino porque molesta. ¿Y qué molesta? Pues molesta la conciencia de quienes aman las tinieblas. Eso es lo que hace la presencia del cristiano en este mundo hostil. Piense, por ejemplo, nuestra juventud está lidiando por un terreno sumamente delgado, terriblemente delgado, que fácilmente se puede quebrar a sus pies. Para un joven que es cristiano, una universidad realmente es un campo de batalla, completamente. ¿Por qué? Porque la universidad es un centro de relativismo moral. Allí domina eso, el relativismo moral. Mientras que para uno, blanco es bueno, para el otro, negro es bueno. Relativismo. Y así sucesivamente. Y a eso se enfrentan nuestros jóvenes cristianos. Y entienda esto. No estoy diciendo que este joven cristiano vaya
coja un banquito, se pare allá en la mitad de la plaza, de la universidad, y se ponga a predicar en voz alta. Claro, eso le sumaría puntos para ser marginado, ¿verdad? Pero no estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque basta con que ese joven cristiano no participe de ciertas conversaciones obscenas o que rechace la trampa de hacer trampa en los exámenes o que defienda la verdad absoluta que hay en Cristo Jesús o que rechace esas reuniones sociales inmorales. Y en ese momento, deja de ser uno más. En ese momento se convierte en el raro. En ese momento se convierte en el fanático. Se convierte en el santurrón. Puede que no sea odiado de manera violenta, pero sí rechazado realmente por la sociedad. Y esto es una forma de persecución que es cotidiana. ¿Por qué? Por ser cristiano. O considere también el caso de la mujer, una mujer joven, una mujer que se mueve en el mundo empresarial y que rehúsa, pues precisamente por ser cristiana, rehúsa incluso a manipular cifras o asistir a eventos donde la inmoralidad es parte del ambiente. Por tanto, su integridad, que es lo que ella más cuida, su integridad llega a ofender a quienes han callado su conciencia. Y de repente, ya esta joven mujer ya no es invitada a ciertas reuniones. No avanza en ascensos en la empresa y queda al margen de decisiones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, porque la luz incomoda a los que prefieren las tinieblas. Eso es persecución. Este rechazo, hermanos, no debe sorprendernos. No debe traer sorpresa. Ni tampoco llegar a traer desánimo en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo lo anunció con claridad. Por eso el mundo os aborrece. Por eso. Hermanos, es parte de nuestra identidad como hijos de Dios, ser aborrecidos por el mundo. No somos del mundo, dice el Señor. Y el precio de la fidelidad a Dios, a nuestro Cristo, muchas veces es la incomodidad del rechazo. Por eso yo les preguntaba en un principio, ¿qué tan incómodo usted está en este mundo? ¿Qué tantos sus plegarias están? Señor, ven pronto. Señor, ven por mí. ¿Cuánto está de esto? Pero también, hermanos, el precio del discipulado es la evidencia de que realmente pertenecemos a Cristo. Es una marca inconfundible y de gran honor, por encima de cualquier título que usted pueda esgrimir en una pared de la universidad, no sé qué, y si sé más, eso se queda tan corto, que usted con su vida, de ser perseguido en este mundo, infamado, odiado, usted esté diciendo, yo le pertenezco a Cristo. En otra oportunidad, el Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos, el siervo no es mayor que su Señor. Y aquí nuevamente lo repite, si usted lo recuerda. Pero en el momento previo, anterior, esto más exactamente en el capítulo 13 de Juan, verso 16, que el Señor usa esta misma frase, el siervo no es mayor que su Señor. Esa vez lo dijo en el contexto de un servicio humilde. Es decir, que deben ser como el maestro, como el Señor, que sirve humildemente. Pero ahora el Señor tiene en cuenta ese principio base. El principio del deber que ahora tenemos es el de imitarle a Él. Esa es la base del principio, imitarle a Él. Y por eso es que ahora vuelve a recordar esas palabras. El siervo no es mayor que su Señor. Pero esta vez lo hace para que nos identifiquemos con sus sufrimientos.
que le imitemos a Él en sus sufrimientos. Por tanto, hermanos, los ejemplos que les di anteriormente y que quizás son los que mayormente experimentamos, no significa que no puedan venir odios más violentos como los que recibió el Señor Jesucristo, donde aún nuestra vida misma pueda llegar a correr peligro. Eso lo hay y lo ha habido desde el principio. Cómo los cristianos han sido perseguidos a muerte. Y hoy también, hermanos, hoy también. En esos países socialistas, comunistas, ateos, persiguen al cristiano y lo matan. O sea, no crea que vamos a escapar también de asuntos como estos. Mire, la historia y aún la misma Biblia nos muestran, o allí encontramos cómo los mismos discípulos del Señor encontraron en la muerte, a manos del mundo, la manera de testificar que eran fieles seguidores de Cristo. Ahora yo le pregunto, ¿cuál de los apóstoles del Señor salió bien librado? ¿Cuál? Salió tan bien librado que llegó a tener un trono en este mundo, ya sea en Jerusalén, ya sea en Roma o en el Vaticano. ¿Cuál? ¿Cuál apóstol? Ninguno. Lo que sí tuvieron estos hombres en común es que fueron perseguidos, es que fueron aborrecidos por una sola cosa, por predicar en el nombre de Cristo. Y lejos de ser una penosa carga para ellos, les fue de gran honor sufrir por el nombre de Cristo. Un ejemplo, en Hechos capítulo 5, los versos 40 y 41, allí encontramos cómo Pedro y Juan, después de haber sido azotados por predicar en el nombre de Jesús, este par de hombres no se quejaron ni se escondieron, sino que se regocijaron. Verso 40 y 41 de Hechos 5, dice la Escritura: y ellos salieron de la presencia del concilio después de que fueron azotados. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de que el concilio le prohibió que predicaran, salieron y ¿qué hicieron? Siguieron predicando. También piensa en Pablo. Pablo lo declaró a los filipenses en el capítulo 1 de su carta, versículo 29. Filipenses 1:29. Allí se dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que está diciendo a la iglesia, os ha sido concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Hermanos, atienda muy bien a esa expresión, os es concedido. ¿Qué es eso? Esto significa que sufrir por Cristo realmente es un privilegio dado por Dios. Nos ha sido concedido sufrir por el nombre de Cristo. No se trata de un castigo. Por lo cual, hermanos, el sufrimiento es parte del llamado cristiano y es una gracia. No una carga sin propósito, es una gracia. Y así debemos nosotros asumirlo y entenderlo. Pero cabe muy bien la siguiente pregunta: ¿cómo es que se puede soportar semejante odio? ¿Cómo? ¿Cómo podemos soportarlo? Pues bueno, en el versículo 20 no solo anuncia persecución, sino que contiene una promesa implícita. Allí en el versículo 20. Una promesa implícita que lo que ayuda es a fortalecer a todos los discípulos del Señor Jesucristo. Así como hubo quienes recibieron a Cristo, también habrá quienes así como hubo quienes odiaron a Cristo y no le recibieron, también habrá quienes le escucharon y le siguieron. Por tanto, allí está la promesa. A pesar del rechazo general del mundo, no todos van a responder con odio, no todos. Así como hubo corazones que creyeron en la palabra de Cristo, como los mismos discípulos mismos,
del Señor, también habrá personas que recibirán el testimonio apostólico. Es decir, no todo será odio, también habrá fruto, también habrá fruto. Mire, lea allí el verso 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No todo es pérdida, hermanos. Hay fruto espiritual también en esto. Es posible que al vivir con integridad y al proclamar la verdad de Cristo, muchos en el entorno, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, en el lugar de estudio, universidad, en la comunidad en donde se encuentre, puede que lleguen a responder fielmente a lo que el Evangelio ordena. Puede que también otros respondan con rechazo y burla o indiferencia. Pero sí va a ocurrir, hermanos, porque lo está prometiendo el Señor Jesucristo, que en ocasiones el creyente puede incluso sentirse aislado, sentirse desconcertado, desanimado, o tentado incluso a guardar silencio para evitar confrontaciones, pero sin embargo, las palabras de aquí del Señor Jesucristo traen consuelo porque no todos van a rechazar el mensaje. Esta semana le escuchaba a un pastor decir acerca de las divisiones en medio de la iglesia. Si el Señor permite las divisiones en medio de una iglesia, es para depurar también a la iglesia. Y decía, si a ese pastor le quedase cuando menos uno que quiere creer, uno que quiere seguir a Cristo, uno que quiere seguir el discipulado, bendición de Dios. Bendición de Dios. Así como hubo quienes creyeron, hermanos, y obedecieron la palabra de Cristo mientras Él fue despreciado, también habrá quienes escuchen y reciban fielmente el testimonio de sus discípulos el día de hoy. Tal vez puede que no se vea de inmediato el fruto, puede que ocurra, pero Dios ha preparado corazones. Es Él quien los prepara para que respondan a su verdad, al Evangelio. Por tanto, hermanos, el llamado que nos está haciendo el Señor Jesucristo es a la perseverancia, a que perseveremos, aún en medio de un mundo, de este mundo, que no reconozca ni apruebe la fidelidad de los creyentes. Hermanos, es nuestro deber continuar proclamando el Evangelio, es nuestro deber seguir orando por los perdidos, es nuestro deber seguir viviendo en santidad, es nuestro deber seguir sirviendo con amor. ¿Por qué? Porque el Señor usará ese testimonio para salvar a quienes Él ha dispuesto darles vida eterna. No hay que desfallecer a pesar de las circunstancias. Ya habiendo, hermanos, nosotros tratado con este primer asunto, ¿cuál es el carácter del pecado? ¿Cuál es ese carácter del pecado del odio? ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo? ¿Será tan grave de verdad este odio que tiene el mundo por los cristianos? Pues veamos ese carácter del pecado. Y lo primero que hemos de saber es que este odio no lo debemos tomar como un asunto personal, ¿sí? No es un asunto que no debemos decir, eso va en contra mía. Hermanos, eso de tomarnos el pecado del odio que tiene el mundo por nosotros, de decir eso es un asunto personal, eso sería ya muy presuntuoso. ¿Sí? Decir, es que me odian porque soy Orlando. No, eso es ser muy presuntuoso. El Señor en el versículo 21 es puntual al decirnos que seremos odiados es por causa de ¿quién? De su nombre. Seremos odiados por su nombre. Y entiéndase, cuando se habla del nombre de Cristo y su persona, son exactamente lo mismo, ¿sí? Ser odiados por Cristo. Entonces, cuando el Señor dijo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, hermanos, no asumamos que el odio del mundo, que ese odio en contra nuestra, no lo asumamos de manera personal, como si nosotros fuéramos dignos de conmiseración. Hermanos, cuando el creyente toma el rechazo del mundo como algo dirigido a él, personalmente, corre un riesgo. ¿Cuál? El riesgo de ponerse en el centro en lugar de Cristo. Pobrecito yo.
Míreme a mí, pobrecito yo. Y no, es Cristo, siempre es Cristo. Pablo y Bernabé, por allá en el libro de Hechos, capítulo 13, en los versos 45 y 46, cuando este par de hombres empezaron a predicar, los judíos los rechazaron, los rechazaron. Y Pablo y Bernabé dijeron claramente: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿A quiénes? A esos judíos. Y sigue diciendo Pablo y Bernabé: mas puesto que la desecháis. Fíjese muy bien, lo que nos está queriendo decir es que ellos no salieron con lloriqueos. Ellos no salieron llorando por haber sido rechazados, sino que ellos eran conscientes que el rechazo de esos judíos era dirigido al evangelio. Hechos 13, 45 al 46. Y es de esa manera en que nosotros debemos entender el odio que el pecado tiene contra nosotros. Es contra Cristo, es contra su obra, es contra su palabra. Ahora, hermanos, dicho esto, el Señor Jesucristo enseña que el odio del mundo hacia Él y hacia sus discípulos tiene su raíz más profunda, va más allá. ¿A dónde? Al desconocimiento del Padre. ¿Por qué el mundo odia al cristiano? Porque no conocen al Padre. Y esto queda muy claro en las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: porque no conocen al que me ha enviado. Esa es la razón. ¿Por qué nos persigue el mundo? ¿Por qué nos odia? ¿Por qué odian a Cristo? Porque no conocen al Padre. Entonces, hermanos, no se trata de un rechazo que es superficial, sino de una enemistad espiritual contra Dios mismo. Cuando odian al predicador, no odian ni cómo se viste, ni cómo habla, ni cómo se peina, nada de eso. Todo eso es circunstancial, es efímero. Cuando odian al predicador que fielmente habla la palabra de Dios, están expresando su enemistad contra Dios mismo. Hermanos, este evangelio, el de Juan, nos ha enseñado de una manera reiterada que nuestro Señor Jesucristo vino como revelación perfecta del Padre. Y ha sido constante esta verdad. Pero cito solamente un ejemplo, Juan 1:18, cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la misión de Cristo cuando vino a la tierra: dar a conocer, a revelar al Padre. Y a esto se le suma, hermanos, a esto se le suma, de esa gran revelación del Padre, a esto se le suma la autoridad con la que el Señor Jesucristo habló. Además, hermanos, no solamente de las palabras que dijo el Señor Jesucristo, también estuvo acompañado de sus obras, señales poderosas que Él hizo. Y aún así, ¿qué hizo el mundo? Lo aborreció, no creyó en el testimonio del Hijo, quien vino a hablar del Padre. Todo el ministerio del Señor Jesucristo rondaba en testificar su carácter divino y que Él procedía del Padre. Con tal que fue tan claro el mensaje del Señor Jesucristo, fueron tan claras sus obras, que hasta un religioso, Nicodemo, que aún estando ciego espiritualmente, él llegó a decirle al Señor: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Todavía no había nacido de nuevo este hombre, estaba ciego, pero mire lo que entendía de lo que veía en Cristo, de su palabra y de su obra. Sabemos que has venido de Dios como maestro que enseña, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces por sus obras. Es decir, el mundo reconocía que era lo que decía Cristo y lo que Él hacía. Y decían, en el caso de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios. Y es a esos dos argumentos, hermanos, a los que el mismo Señor Jesucristo
ahora trae como testigos. ¿Cuáles? Su palabra y sus obras. Por eso el verso 22 dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Y el verso 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Trae dos testigos, su palabra y sus obras, con el propósito de decir que su testimonio lo que hacía era desenmascarar el odio del mundo. Cada vez que él hablaba, desenmascaraba el pecado que había en el mundo. Odio por las cosas de Dios. Cada vez que él hacía una obra poderosa, ¿qué había en el corazón del pueblo caído? Odio por él. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, Cristo durante su ministerio terrenal, él testificó con su palabra, revelando con claridad la voluntad del Padre, trayendo al mundo la luz que no podía ser ignorada. Todas sus enseñanzas, piénselo bien, no fueron meras opiniones religiosas. Se trataba era de la verdad absoluta, que lo que hizo fue exponer el corazón del hombre, dejando en evidencia que allí había orgullo, dejando a conocer que allí había incredulidad, que había hipocresía, que estaban dominando en lo más profundo del corazón del hombre, incluso la religión del momento. Tal como lo afirmó Juan, el Señor en Juan 15:22. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa. No hay excusa. Jesús dejó al mundo sin ninguna salida de escape. Dejó al mundo sin excusa. No había una evasión posible, pues su autoridad divina y la pureza de sus palabras obligaban a una sola decisión: o creen o rechazan. No hay otro camino, no hay neutralidad allí. O creen en la palabra que el Señor dijo, o sencillamente la rechazan. Es como, hermanos, cuando una lámpara se prende en una habitación que está oscura, que está en penumbras. Lo que antes pasaba desapercibido, pues por causa de la oscuridad, ahora se ve con claridad. Ya se ven los manchones en la pared, ya se ve el piso sucio. ¿Por qué? Porque la luz vino a poner en evidencia todos esos asuntos. Y entonces, ¿qué pasó? Esas tinieblas se incomodaron por la luz. Es así, hermanos, como Cristo, que es la luz, vino a incomodar este mundo pecador. Lo incomodó completamente. Usted no han visto esas series, bueno, qué sé yo, programas en donde muchas veces a una casa descuidada, deteriorada, abandonada, y van a hacer una remodelación y empiezan y tumban todo, y cuando arrancan el piso, ¿qué pasa? Ratones salen, y no para decir gracias, no, huyen. ¿Por qué? Porque prefieren las tinieblas. Y eso es lo que ocurrió. Así es que, hermanos, llévese esto como aplicación en este momento. Como creyentes debemos entender que cuando vivimos y hablamos conforme a la verdad de Cristo, porque eso es seguir su ejemplo, su testimonio, ese es el discipulado. Si Cristo predicó la verdad, nosotros debemos predicar la verdad. Si nosotros hacemos eso, esa misma reacción va a repetirse. ¿Cuál? Que no es raro que el mundo reaccione con rechazo. Cuando traigamos la luz del evangelio, no es extraño que el mundo lo vaya a rechazar, pues la verdad va a confrontar, la verdad va a revelar lo que muchos desean ocultar. Por eso, hermanos, hablar con fidelidad no siempre va a traer aceptación, no va a traer muchos amigos, ¿no? Pero sí va a glorificar a aquel que nos llamó amigo. Hermanos, Cristo no solo habló con autoridad, sino que también testificó con sus obras. Por eso les hablaba de dos testigos, su palabra y sus obras.
Y sus obras también testificaron, dejando una huella visible de la gloria del Padre entre los hombres. Como él mismo dice allí en el verso 24, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué es esto? ¿Cuáles obras? Dice la Escritura que él iba de aquí para allá haciendo bienes. Y lo leíamos hoy en el Evangelio de Juan, cómo él hacía bienes, sanaba, liberaba, etcétera. Hermanos, son sus milagros, sus milagros, sus milagros fueron innegables demostraciones de que Dios estaba presente en él. ¿Y qué pasó? El mundo no pudo decir, sí, lo sabíamos. Ellos lo vieron. Y aún así, ¿qué hicieron? Lo odiaron. Lo odiaron. Es como si un enfermo, hermano, rechazara al médico que viene a sanarlo. No por la incompetencia del médico, sino por la presencia de aquel hombre que quiere venir a revelarle su enfermedad. Y le exige que la admita para que pueda ser curado. Así es que, hermanos, nosotros como creyentes debemos entender que no es necesario hacer nada indebido, escuche bien a esto, no es necesario hacer nada indebido para ser rechazados. No necesariamente. A veces simplemente vivir conforme a Cristo va a bastar para incomodar al mundo. Al igual, hermanos, que las obras de Cristo confrontaron la dureza de los corazones, pues, hermanos, ¿qué va a pasar cuando nosotros como cristianos reflejamos una vida de santidad, una vida compasiva y de fidelidad? Puede ser motivo de oposición. No por falta de luz, sino por el amor que tiene el mundo a las tinieblas. No quieren nada que sea a Cristo, nada que huela a Cristo, no lo quieren. Así es que por favor entienda esto. El pecado del mundo no es simple ignorancia, no, sino es una culpa que es consciente, es una culpa que es rebelde, pues han sido expuestos a la verdad por medio de su palabra y de las obras de Cristo. No hay ignorancia en ello. Así es que la afirmación del verso 22, ahora no tienen excusa por su pecado, lo que hace es mostrar que al oír la enseñanza de Cristo y presenciar sus milagros, el mundo no solo quedó informado, sino que ahora quedó responsabilizado. Sí, hijo de Dios. No, ahora quedó responsabilizado. Fíjese, también lo leíamos ahorita en Lucas, cómo estos demonios conocían que él era el Hijo de Dios. Y no era para nada que alentara a estos demonios saber que tenían información, ¿no? Los hacían más responsables porque estaban pecando en contra de aquel que es Dios. Así es que, hermanos, este pecado del aborrecimiento no se trata de una falta de conocimiento, sino se trata es de un rechazo que es deliberado. ¿Deliberado a qué? A la luz que se les ha mostrado. Revelarse a la verdad es un asunto que realmente Dios lo detesta, porque se le han dado los argumentos necesarios al hombre para que entienda que es pecador y aún así se resiste a confesar su pecado. Es como un criminal que ha sido sorprendido en su fechoría. Las pruebas son irrefutables. Por tanto, ese hombre no puede alegar su inocencia, sino que debe enfrentarse a la realidad de su culpa. Así también el mundo, hermanos, habiendo visto la gloria de Cristo, prefirió odiarlo antes que arrepentirse. Y al día de hoy, eso no ha cambiado. Muchos han escuchado a Cristo, muchos han escuchado su palabra, han escuchado el Evangelio y que han decidido rechazarlo.
lo aborrecen. ¿Por qué? Porque aman más al mundo. Esta verdad, hermanos, debe despertar en nosotros un sentido profundo de gratitud, si usted lo piensa bien. No se trata de un mensaje desalentador ni que cause miedo en nuestro corazón. Seremos odiados por causa de Cristo, qué miedo. No, por el contrario, profunda gratitud por la gracia de Dios que nos abrió los ojos, porque estábamos en la misma oscuridad y habíamos escuchado el Evangelio muchas veces quizás. Puede que alguno haya escuchado en una sola vez el Evangelio y esa primera vez fue suficiente para alcanzar la salvación. Pero créalo, la mayoría de los casos el Señor estuvo golpeando más de una vez y más de una vez lo rechazamos. Por tanto, dele gracias a Dios porque Él nos abrió los ojos y así poder tener una postura de credulidad al Evangelio. Lo pudimos haber rechazado. La realidad del impío, hermanos, no siempre se trata de desconocimiento. No siempre, hermanos, no siempre. Muchos allá afuera conocen Biblia, mucha Biblia. ¿Y dónde están? En el mundo, en el mundo. No se trata de desconocimiento, sino de un corazón que ama las tinieblas más que la luz. Por tanto, hermanos, la proclamación del Evangelio debe mantenerse firme. Ese es un llamado, hermanos, urgente a que estemos predicando el Evangelio con firmeza, sin temor, claro, con paciencia, con sabiduría, sabiendo siempre que el rechazo a Cristo no va a ser una derrota del mensaje. Usted sabe que las personas que han rechazado el Evangelio no es una derrota de Cristo, no es una derrota del Evangelio, sino por el contrario, es una manifestación de su gloriosa justicia sobre esa persona. ¿No creyó? Juicio, sencillamente. Es la manifestación de su pecado. Vino el Evangelio a iluminar su condición, a decirle pecador. Solo le queda es un tiempo de juicio, donde será condenado por la eternidad. El Señor cierra esta enseñanza, hermanos, del odio del mundo, diciendo que todo esto está sujeto a la soberanía de Dios. Mas no es un acto que se salió de control. Y esto es importante que lo entendamos. Y este es el verso 25. Y con esto cierro. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El odio profetizado en el Antiguo Testamento. Hermanos, aunque las palabras son extraídas del libro de los Salmos, ¿sí? Eso que dice allí, sin causa me aborrecieron. El Señor está citando el libro de los Salmos, el Salmo 35, verso 19, el Salmo 69, el versículo 4. Y aunque es común, claro, dentro de los círculos cristianos y judíos llamar a todo el Antiguo Testamento la ley, hermanos, lo que verdaderamente importa es que aquí el Señor Jesucristo está exhibiendo esta nota de los Salmos al mismo nivel de autoridad. Es decir, es mi ley. Ahora bien, mientras que los Salmos hablan de la experiencia del rey David, clamando a Dios para que se haga cargo de sus enemigos, ahora el Señor declara que esas mismas palabras fueron un anuncio de la conducta de los judíos al menospreciar al Mesías. Es decir, se opaca. Si persiguieron al ungido de Dios, a David, ¿sí? Y sin ninguna causa, ¿cuánto más grave es haber perseguido y menospreciado al Mesías? Por tanto, hermanos, el Señor está resaltando que el odio que Él experimentó fue un odio que es irracional, que no tenía ninguna causa justificable. Él vino a traer bien, Él vino a servir y no le recibieron. Bien dijo el Señor a los líderes judíos
¿quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién de ustedes me puede culpar que soy pecador? Dígame quién. Nadie podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor no cometió pecado, y si en algún momento lo llegaron a acusar de pecado, los argumentos eran completamente falsos, eran mentirosos, pues el Señor nunca violó la ley, Él nunca pecó. Ahora, hermanos, citar el Antiguo Testamento tenía como propósito resaltar el cumplimiento del aborrecimiento de Cristo por el mundo. Y es así como el Señor Jesús deja en claro que la oposición del mundo no debe tomarse como una sorpresa, como si esto como que se le está saliendo de las manos de Dios, como que está perdiendo el pulso contra el mal. No, hermanos, esto estaba decretado por Dios. Ese es el asunto. Estaba decretado por Dios. Ya había sido anunciado desde tiempos antiguos. Los salmos profetizaron que el Mesías sería odiado sin causa. Y esa cita lo que hace es revelar ese rechazo irracional que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. No fue por un improviso, sino por el cumplimiento exacto de la voluntad de Dios. Es un odio injustificado. Y ese odio injustificado no solo confirma la ceguera del mundo, sino también la veracidad del testimonio de Cristo y la fidelidad de las Escrituras. Piense como un plano arquitectónico, ¿sí? Un plano arquitectónico le va a mostrar a usted hasta la última puntilla, el último tornillo de una estructura tan necesario para la construcción de todo. Así también la cruz no fue un accidente, sino que vino a ser parte del plan eterno de Dios para redimir a los hombres. Por eso es que el Señor dijo, nadie me quita la vida. Pero no fueron los romanos, no fueron los judíos que decían, crucifícale, no fue Judas. ¿No fuimos nosotros? El Señor dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Por eso es que, hermanos, esta situación del odio no era un asunto que se salió de control, sino era el cumplimiento, la cruz de Cristo, la hostilidad de los hombres del mundo hacia el Hijo de Dios, no frustró el plan de Dios, sino que lo cumplió. Dios usó soberanamente eso para cumplir su propósito eterno. De esta manera, hermanos, nosotros podemos concluir que un pasaje como el de hoy nos está instando a permanecer fieles aún en medio del odio del mundo. Piense por un momento en lo que hemos visto. ¿Nuestro Señor prometió confort? No, Él no prometió confort. Él prometió fue una vida de constante rechazo. En segundo lugar, pero ese rechazo ha de ser tomado como algo honroso, pues ser aborrecidos por el mundo es evidencia de que pertenecemos a aquel que fue aborrecido primero. Hermanos, como creyentes, es nuestro deber fortalecer la fe en medio del rechazo. No es al contrario, no es dejarnos debilitar, no. Es ser fortalecidos, sabiendo que la oposición al evangelio no es una contradicción. Por el contrario, rechazar el evangelio lo confirma. Así es que no se eche el látigo diciendo, pero es que le predico al uno, le predico al otro, y nada. Está confirmando el evangelio. ¿Se acuerdan esas palabras? ¿De esa espada de dos filos? ¿Se acuerdan de esas palabras que el Señor también dijo? El príncipe de paz que dijo, yo no vine a traer paz sino a traer espada. En una misma casa, el padre será contra su hijo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando el evangelio es predicado, unos van a creer y otros lo van a rechazar. Hace parte del plan. Cuando el mundo responde con odio al testimonio de Cristo, el mundo, sin saberlo,
está ratificando lo que la Escritura ya declaró. Y el creyente, hermanos, puede hallar ánimo al ver que aún el sufrimiento está bajo el control soberano de Dios. Y todo para su gloria. Para su gloria. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Vamos a orar.